Hola, hola, buenas noches. Hoy tenemos un nuevo live empoderando con una invitada súper especial. Y mientras ella se conecta, les voy recordando que para recibir la primera edición de Empoderando tienen que ir al link en la bio de Empoderando en Facebook o en Instagram. Y la primera opción que está ahí, pinchan ahí y van directo a un formulario donde dejan su correo y apenas hagamos el lanzamiento, que es en el portal del 11-11 el próximo miércoles, ya vamos a empezar a enviar las ediciones. Entonces, si quieres empezar a recibir Empoderando, tienes que dejarnos tu correo ahí en ese link que dejamos para eso. Si tienes algún problema con el link o algo, nos puedes mandar mensaje interno o por WhatsApp para poder ayudarte con el registro. Bueno, por aquí ya está Estefanía Holguín, Valeria Glo, Pame Holística, ya te doy la entrada. Nancy 161 y 169. Hola Eli, gracias por estar aquí. Núñez, Nilda, Esteri, Vane Valente, María Danos, Ibazar Manu Beso, Dayon Complexus. Hola, ¿cómo están todos? Cuéntenos de dónde nos están viendo. Bueno, aquí mientras entra Pamela, yo les está en Argentina. Allá estamos a 2 horitas, acá en Colombia estamos a las 8 de la noche. ¿Sí me escuchas? Te escucho, te escucho. Ah, bueno. ¿Cómo vas, Pame? Bien, bien, muy bien, por suerte. ¿Y vos? Bien, pues a todas las que están aquí, que se están uniendo, les cuento que es la primera vez que nos vemos con Pamela, pero ya somos Sí, es verdad. amigas porque ambas estamos trabajando o enfocadas en brindar herramientas también y ayudar a muchas más mujeres con su empoderamiento, con su amor propio. Cuéntanos, Pame, ya les conté que estás en Argentina. Cuéntanos tú qué Sí. haces, quién eres, háblanos de ti. Bueno, yo soy Pamela Holguín, Pamela Holguín Núñez, mejor dicho, porque tengo el apellido de mi mamá y de mi papá. Eh, Estoy en este camino ya hace unos años, pero siendo decodificadora ya va a ser un año y piquito que estoy. Eh, fue un descubrimiento para mí porque comencé en el camino de decodificar como consultante, buscando respuestas propias para mí misma de mis síntomas. Y bueno, y eso hizo que de a poquito quiera empezar a estudiarlo y bueno, acá estoy. Ahora ayudando a otra gente a poder salir adelante, a poder, eh, por medio de su síntoma, que es como la puerta de entrada al ser, eh, poder encontrarse con su propósito en la vida, ¿no? Para no distraerse con ese síntoma y poder eh, reunirse a sí mismo, o sea, encontrarse en lo interno con ella misma. Bueno, yo quiero que tú nos cuentes, porque para muchas es nuevo el término de decodificación bioemocional. Cuéntanos eso, qué es, para qué nos sirve, cómo funciona. Más o menos, ¿no? Porque sé que es un tema profundo. En, en, sí, bueno, primero habría que definir lo que es un síntoma. Un síntoma principalmente es eh, lo que hace que nuestra vida no sea plena, no estemos cómodos con lo que vivimos. Puede ser un síntoma físico como una enfermedad o puede ser un síntoma de, más que nada, de una vivencia, de, por ejemplo, como lo que vamos a tratar hoy, que es no tengo el dinero que quiero o no puedo, no puedo emprender, ¿por qué? O también puede ser, estoy preocupada por mi hijo, o también puede ser, no tengo la pareja, o tengo un patrón de hombre o mujer
que elijo siempre igual. ¿Por qué? ¿Cuándo y para qué? Para poder trascender ese síntoma y poder, con esa información, salir adelante, ¿no? Ok, bueno, les recuerdo a las chicas y los chicos, también por ahí hay chicos, que quieran hacer preguntas de lo que está hablando hoy Pamela, entonces pueden ir escribiéndome las preguntas y yo se las voy leyendo a Pamela para que de una vez las vayamos respondiendo mientras estamos aquí charlando. Bien, entonces cuando definimos lo cual es el síntoma que queremos trabajar, desde la decodificación bioemocional se trabaja el contemporáneo, o sea, el tiempo en el que nosotros estamos ahora viviendo, el síntoma que queremos trabajar, lo liberamos todas las emociones que eso generó durante nuestra vida de hoy hacia atrás. Después, ese síntoma también lo vamos a buscar en la panza de mamá, ¿sí? Decodificamos todas esas emociones que aprendimos en la panza de mamá y luego nos vamos hacia el transgeneracional, que es donde está el origen del síntoma propiamente. Nuestros ancestros tuvieron algo, una situación, vivencias, cosas que hicieron que hoy nosotros también la manifestemos. Eso básicamente sería la decodificación. Y cuando nosotros terminamos de encontrar esas bombas emocionales y esas bombas energéticas que se fueron transmitiendo de generación en generación, y ¿cómo se dice? No me sale la palabra, pero cuando terminamos de encontrar esa bomba emocional y para que no se siga repitiendo, nosotros de a poquito nuestra vida va mejorando y vamos entendiendo las razones de por qué estas cosas se van manifestando en nuestra realidad hoy, por qué las creamos, digamos. Bueno, en cuanto al tema que tú estabas hablando hoy, aquí tengo anclado en el comentario que quedó fijado, la cuenta de Pamela, que es en Instagram soy.pame.holística. Cuando uno entra a la cuenta de Pame a mirar, ve que hay como temas asociados a mí con mis ancestros, a mis hijos conmigo, y hoy estamos hablando de ese tema de la economía y de por qué no fluimos. Eso es patrones de escasez, me imagino yo, ¿no? Exacto. Y cómo, o sea, Sí, cómo sí, funciona eso, que yo pueda traerme eso, no sé si la palabra sea de manera inconsciente, cómo se pasa, por decirlo así. la, exactamente. Nuestros pensamientos tienen un origen en el inconsciente y ese inconsciente nosotros lo traemos de generación en generación. ¿Por qué? Porque nosotros en el plano más elevado, que es cuando somos un fractal del creador, ¿sí? Eh, nosotros tenemos como, como una distorsión que vamos a venir a trabajar, ¿sí? Esa distorsión, una vez que definimos cuál va a ser la que vamos a trabajar, por ejemplo, la escasez o la falta de dinero o eh, temas con estafas, también puede haber. Una vez que pasamos por ahí, eh, después vamos a llegar al plano de la calle y en la calle, que es donde están nuestros ancestros, donde se genera el origen del árbol, digamos, en ese momento lo que va a pasar es que nosotros vamos a tomar con el paquete de información que tenemos que venir a trabajar en nuestra historia. Lo que vamos a hacer es entrar en un árbol que sea acorde a esto, ¿no? Al ser acorde a esta información que es la que tenemos que trascender, por ejemplo, temas con el dinero, voy a llegar a un árbol en donde nuestros ancestros hayan tenido, no sé, problemas de estafa, temas con el hambre, escasez, todo lo que se te pueda ocurrir, o sea, todo lo relacionado al dinero.
Entonces, cuando nosotros llegamos al plano terrenal, en donde entramos a la panza de mamá, vamos a tener una mamá en donde haya vivido una infancia dura, con escasez, haya tenido problemas, tíos estafadores, problemas con dinero, en robo de terrenos, en un montón de cosas, todo lo que puedas encontrar relacionado con eso, ¿no? Nosotros vamos a aprender en la panza de mamá todo ese programa, ¿sí? Y cuando nosotros salimos a la vida, que ya estamos siendo individuos en esta vida, lo que va a pasar es que cuando empezamos a ser más independientes, vamos a encontrar gente a nuestro alrededor o cosas puntuales en las que nos van a manifestar la misma realidad, ¿sí? Entonces, cuando a nosotros se nos manifiesta, por ejemplo, siempre la misma realidad, empiezo un proyecto y no lo puedo terminar, ¿por qué? Porque me falta dinero o porque justo en ese momento cuando tenía el dinero para empezar el proyecto, se me enferma mal mi hijo y tengo que invertir todo en la salud de mi hijo y no puedo generar el proyecto. O cuando deposité el dinero en el banco, había depositado dólares y resulta que ahora se especificó todo y lo que yo había ahorrado ahora no me alcanza para nada. Pueden ser millones de posibilidades, pero siempre hacen a que no podamos emprender algo que nosotros queremos, ¿sí? O puede ser, digamos, también en un caso que en los live que hicimos esta semana estábamos hablando de eso, como por ejemplo las emprendedoras, donde eternamente somos emprendedoras y trabajamos, hacemos proyectos, pero jamás vemos el dinero. O sea, podemos hacer Sí, un negocio también, grande y porque el dinero se desaparece, no sabemos dónde está, porque eso es lo que en constelaciones familiares llaman mucho lealtad familiar, ¿verdad? Como mantener ese... exacto, es algo así, exacto, porque nosotros tenemos ese patrón tan afianzado en nuestras células, porque nuestras células se siguieron multiplicando cuando mamá tenía hambre, cuando papá se quedaba sin trabajo y no sé, no nos podía dar de comer, ¿entendés? Entonces, al nosotros tener en nuestras células tan afianzado ese concepto y tan, ese programa, mejor dicho, es muy difícil trascenderlo, son muchas emociones, tanto mía hoy acá, como de mi mamá, como de su mamá, y como otros ancestros, ¿sí? Nosotros trabajamos con dobles y yacentes, que son los que tienen afinidad con nosotros en el árbol, ¿sí? Pero también trabajamos con el árbol en su totalidad, ¿sí? Y vamos a buscar esas historias. Sí, como a mantener como ese linaje de escasez, no sé cómo llamarlo. Bueno, yo ahora pregunto, tú hablas Sí, de mamá a hija y de hija a eso, sí. ¿cómo funciona eso de mis patrones porque están arraigados en mí, lo que tú decías, desde que yo estoy gestándome ya está multiplicándose eso junto con mis células? ¿Cómo pasa eso, digamos, por el linaje femenino? ¿Tiene algún peso o es independiente de que sea papá o mamá? El linaje femenino es muy importante, tanto para hombres como para mujeres, porque cuando nosotros somos un, eh, una célula dentro de mamá, mamá ya, empecemos por acá, la abuela materna, cuando está embarazada de mamá, ¿sí? Mamá está en su vientre, nosotros ya nos estamos gestando dentro de mamá. Los ovocitos de mamá ya se están generando. Nosotros ya estamos adentro de mamá. O sea que toda la información que mamá aprende en el vientre cuando ella es un feto adentro de la panza de su mamá, nosotros también lo estamos absorbiendo. Entonces, tanto abuela materna como mamá son muy importantes para nosotros como ser humano. Y yo sé, o sea, yo sé que los patrones, uno puede trabajar en los patrones y empezar como a cortar esas patrones o esas líneas, en el caso de hoy que estamos hablando de Sí, economía. Si yo, lo que tú dices, si yo como mamá empiezo a romper esos patrones,
cuando yo estoy gestando a mi hijo o mi hija, esos patrones también van modificándose hacia abajo, por decirlo así. Perdóname antes de que me digas, recuerden Exacto. chicos y chicos, los que están Sí. ahí pueden hacer sus preguntas. No teman, no teman. Em, Cuando yo sano, sana mi universo. Por lo tanto, si yo sano algo, no es necesario que se siga manifestando, porque yo ya lo aprendí, lo comprendí, lo incorporé y lo sané, ¿sí? Entonces, al pasar por todo ese proceso, no es necesario que mañana mi hija lo repita. Probablemente ese patrón o ese programa que yo sané, mi hija no lo repita. Va a repetir otros, porque somos humanos, nos vamos a seguir equivocando seguramente. Y nos van a seguir pasando cosas, ¿no? Pero particularmente cuando nosotros trabajamos algo y eso se sanó profundamente hacia la raíz del conflicto o del programa, no hace falta que se siga repitiendo en nuestra realidad. O sea que sí, Todo esto se sí se hace va con sanando ejercicios, adentro. todo esto se hace con ejercicios, no es que Así. muchas veces la toma de conciencia son importantes, pero trabajándolas en las líneas de tiempo, en las reprogramaciones de útero y en el transgeneracional con Reorixins, como hacemos desde Humano Puente, no es necesario que mi hija lo repita. O sea, eso es la información más importante que te quiero decir, porque al ser creadores de nuestro universo y de todo mi realidad sale de acá hacia adelante, ¿sí? Es todo lo que yo creo, no hace falta que se repita, no hace falta que mi hija lo vuelva a repetir. Y si se vuelve a repetir es porque no se sanó en profundidad, porque nosotros podemos empezar a salir adelante, a emprender, a irnos bien, pero resulta que después viene una estafa. Bueno, trabajemos esa estafa más atrás que no la vimos, ¿sí? Bueno, aquí yo tengo una pregunta de Unmar Viajes. ¿Por qué se me dificulta ahorrar? Eh, uno de los motivos principalmente puede ser porque alguien antes ahorró y eso produjo o una muerte o una separación del clan o una muerte, separación y no me sale el otro. O alguien que estuvo mal visto, ¿sí? Ujú. Esas son las tres razones porque se repiten, por las cuales uno no puede hacer algo. Siempre. El síntoma siempre trae esas tres razones. Por ejemplo, una muerte puede ser, un ejemplo, no sé, fulanito el día de ayer ahorró tanto dinero y porque no lo gastó, ¿sí? Eh, no sé, no lo vimos más, estafó a alguien. Eh, ¿Se entiende la idea? Sí, sí, ahí volvemos otra vez a lo que estamos hablando de la lealtad familiar. No queremos, Exacto. por decirlo así, que la familia nos rechace. Aquí en Colombia nos dicen no queremos que nos hagan el feo. Entonces nos mantenemos en eso ahí. Y otra, a veces Sí, pasa, yo he visto mucho eso, eh, que uno se va entonces para el otro extremo. Entonces resulta que, por ejemplo, mi familia, mis ancestros, ellos veían que el dinero era malo, por lo que tú dices ahorita, cosas que pasaron y marcaron para ellos el asunto del dinero, y entonces yo me voy al otro lado, digamos, empiezo a ahorrar y nunca me gasto la plata porque estoy pensando que no quiero estar sin la plata. Entonces se exacto. va uno ya para Y el al otro no lado haber y entra en otro ese, patrón de escasez también. claro, porque el dinero es una energía que va y viene, o sea, si vos te lo guardas todo, no estás dando también, No o sea, circula. esto tiene que ir y volver, claro, no circula, y al no circular queda estancado, es una energía que queda estancada, y una de las razones puede ser esa también. También hay que preguntarnos qué frases escuchabas cuando eras chica, cuando tocabas el dinero. Por ejemplo, anda a lavarte las manos porque tocaste plata, está sucia, anda a lavarte las manos. Y vos ya en tu inconsciente, desde chiquitito, pensás, no, la plata está sucia, no la voy a tocar. Entonces, inconscientemente, hoy cuando sos grande y querés emprender, la plata no llega. Entonces, esas cosas son pequeños programantes que vamos encontrando alrededor de nuestra vida
que hacen que inconscientemente digas, no, la plata es sucia. No, no voy a tener plata porque me van a mirar mal. Andás a ver de dónde ganó la plata. Seguro anda en malos negocios o en malas compañías, por eso tiene tanta plata. Sí, Otra cosa esa es una frase que uno escucha ¿qué otra mucho frase, de eso. sí, qué otras frases pudiste escuchar vos a lo largo de tu vida? Bueno, aquí los que están aquí, ahorita ya te digo tu pregunta, Mónica. Los que están aquí viéndonos, cuéntenos qué frase escucharon de niños acerca del dinero. Yo recuerdo una frase que siempre yo escuchaba, digamos, en mi familia, que a mí por lo menos mi papá me decía, porque yo desde pequeñita siempre he querido trabajar con empoderamiento femenino. De hecho, hace poco me enteré que no es Sí, la primera vida que estoy trabajando en eso, ¿no? Entonces, mi papá mira qué siempre me lindo. decía, ay, mi hija, ojalá cuando se alcance todo eso y que se llene de plata, que sea reconocida, lo que sea, no se le va a dañar el corazón. Cuando yo empecé a crecer, tuve que empezar a tener formación financiera, a empezar a trabajar patrones de merecimiento, a empezar a mirar hacia atrás mis ancestros y decir, oiga, venga, ¿cuál es el problema con la plata? Sobre todo en las mujeres, que yo siempre lo digo que a nosotros nos enseñaron que una mujer inteligente es una mujer que consigue un hombre que sea de negocios, un hombre que tenga dinero, pero a nosotras no nos enseñaron a que nosotras seamos esa mujer poderosa con dinero, a que nosotras seamos mujeres de negocios, porque eso no, o sea, no cabía en la mente, en el sistema que estaban viviendo nuestros papás y nuestros abuelos. Entonces, una frase que siempre Exacto, decían, exacto. y mucho se ve como desde el punto de vista religioso, hablan siempre que es, o sea, que tiene más, o sea, más importancia, es más bonito, es más, no sé la palabra ahorita, ser uno pobre que ser rico. De Sí, hecho, en la misma Biblia exacto. dice que es más fácil, yo siempre recuerdo una frase que dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Entonces, la mentalidad Claro, tal cual. empieza a crecer, eh, es de En el yo inconsciente prefiero no colectivo. tocar el dinero porque a mí Dios me quiere pobre. Entonces, uno todo Exacto. el tiempo está, puede que lo quiera, puede que lo trabaje, pero en el fondo no lo está aceptando. Entonces, si no, Pobre pero honrado. sí, por aquí por lo menos nos están escribiendo, todo lo que he dado ha sido con mucho trabajo. Eso también nos enseñan que el dinero es una cosa dificilísima, que eso mejor no soñar tanto. Es mejor ser pobre pero honrado, no que la plata lloverá del cielo. Tengo que trabajar muy duro para ganar dinero. Pinche ricos, por ahí la creencia de que si soy rico, soy pinche. Sí, entonces nos han enseñado. De hecho, aquí hay otras frases que son más pesadas o más groseras en cuanto al dinero, pero sí hay mucho. Hace poquito yo escuchaba a un orador que es experto en neurolingüística y nos hablaba específicamente que en América Latina se ve mucho eso, por la carga religiosa, por todo eso, donde la gente dice, Dios, el Dios que yo tengo y el dinero no combinan. Entonces, como yo quiero la aprobación de Dios, porque eso fue lo que nos enseñaron, entonces, ¿qué tengo que hacer? Renunciar al dinero y tener para sobrevivir. Entonces nos acostumbramos todo el tiempo a Exacto. sobrevivir. Y así es nuestro trabajo que hacemos con el Exacto. dinero. Por aquí hay más frases. Dice, no me la dijeron a mí, más es muy famosa y dicha, al cielo entran los pobres. Es mejor la independencia Ujú. económica y no depender de nadie. Claro, muchos patrones de conducta heredados y escuchados desde chico. Nos limitamos por las creencias. Hola, soy, asegúrate. Trabajar y trabajar es lo único que da dinero. Muchas creencias negativas en torno al dinero. Bueno, antes de que se me olvide la pregunta de Mónica, Mónica nos pregunta ahorita que tú estabas hablando de unos ejercicios para trabajar, como Sí. empezar a trabajar, digamos, esos patrones. Ella dice ahí que cuáles son los ejercicios, qué tipo de ejercicios son. Se trabajan en consulta, son liberación de emociones, ¿sí? Nosotros tenemos una manera, tenemos herramientas para trabajarlas y se trabaja en determinadas edades porque los ciclos biológicos se repiten, ¿sí? Eh, un ejercicio interesante que podés hacer ahora es si hoy te molesta algo en particular, lo pienses a la mitad de la edad de hoy. Por ejemplo, tenés 40, pensá qué pasaba a los 20 con respecto a eso. Hay muchas cosas que se repiten, son patrones biológicos que se repiten, ¿sí? Muchas veces te puedes dar cuenta, muchas veces no. Por eso necesitas que alguien te guíe, ¿sí? Entonces,
si Mónica necesita trabajar en algo en particular, sería bueno que se plantee eso. Tiene 40 hoy, bueno, que piense a la mitad de la edad que pasaba. Y con eso, fijarse qué es lo que se repite hoy. ¿Cómo así? Regálanos un ejemplo para que nos quede claro. Bueno, lo que tú decías ahorita del Por ejemplo, acompañamiento, digamos en este caso, sí, Mónica, que es la que está escribiendo, ella también es coach. Entonces ella, sí, uno sabe que las respuestas siempre están en uno, pero sí necesita uno un acompañamiento para identificar como esas cosas. Pero ese ejercicio que tú exacto. nos estás nombrando ahorita, me gustaría que nos regalaras un ejemplo para nosotros tenerlo claro y, bueno, vamos a empezar a Por, trabajar por eso. por ejemplo, no sé, hablemos de las estafas. Hoy me estafó alguien de mi familia, ¿no? Uh -huh. Y estoy muy angustiada por ese tema. Bueno, voy a ir a esa escena, voy a liberar esa emoción. Esto es lo que yo hago, ¿no? Voy a ir a esa escena, voy a liberar esa emoción. Pero no me voy a quedar solamente con esa liberación. Me voy a ir a los 20. ¿Qué pasó a los 20? A los 20 y resulta que, no sé, no fue una estafa como la que hoy vivió a los 40, sino que a los 20 eh, alguien en vez ella quiso alquilar un departamento y la persona en vez de darle el departamento a ella, se lo dio a otra persona. Ella se sintió estafada, Uh -huh. ¿sí? No es una estafa monetaria como la que está viviendo hoy a los 40, pero ella a los 20 vivió una estafa muy similar. Ella se sintió estafada. Acá lo que importa es cómo lo vivimos, cómo lo sentimos y atravesar esa emoción. Se libera esa emoción y se sigue más atrás. Y así se trabaja durante toda la línea de su edad, o sea, desde a los 40 a los 20, a los 10 a los Ah, o 5, sea, voy a ir ¿sí? dividiendo en mitades. Se van a buscar los conflictos asociados a ese síntoma que ella está sintiendo hoy en todas esas edades, ¿sí? Cuando, Después se va más atrás a la panza de mamá y después al transgeneracional. esa es mi pregunta. Cuando tú dices nos vamos hacia atrás, nos vamos hacia atrás y pensando, sí. Sí, Bueno, ese ejercicio es súper interesante porque a uno muchas veces le pasa, y en la vida con todos los temas, con el dinero, con el amor, con el trabajo, uno no hace con conciencia. todo. Entonces No, resulta no, que por lo menos en las finanzas pasa que uno puede que pierda plata, no solamente en estafas, sino en cosas que no están aportando, por decirlo así, ¿no? Pero uno nunca se cuenta si, bueno, sí, este mes invertí dinero en tal cosa, este mes, sino uno siempre se cuenta es como en las cosas grandes. Entonces, este ejercicio de claro, hacer conciencia es decir, ay, venga, yo recuerdo que yo tenía esto, y cuando voy mirando hacia atrás me doy cuenta que a mi mamá le pasó también eso, por lo menos en el tema que estás hablando ahorita, las estafas, y entonces uno empieza a mirar para atrás y empieza a conectar con esos eventos que marcaron fuertemente esos patrones, porque hay otros eventos que son exacto. pequeños que uno, por decirlo así, no mira, como el hecho de uno botar dinero, uno nunca se cuenta, si dice, yo me acuerdo que una vez yo tenía 18 años y boté 50.000, estoy inventando, pero ese ejercicio nos hace traer hacia la conciencia, por decirlo así, hacia el consciente Sí, esas eventos, ¿no? Cuando tú dices, exacto. cuando tú dices trabajar esa emoción, ahorita acabas de nombrar un término que no recuerdo, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Digamos como un ejercicio Eh, rápido para empezar nosotros a entrar al tema. eh, es difícil porque esto necesita una guía. Uh -huh. O sea, esto yo lo trabajo en consulta, ¿sí? Esto es un ejercicio que yo te doy como eh, ejemplo Ajá. para tomar conciencia de que las cosas se repiten, ¿sí? Pero la liberación de emociones las tienen que trabajar en consulta. Sí, por aquí nos está preguntando Vane Valente. Hola, ¿cómo hago para tener una consulta y poder ir a buscar mis historias centrales? Ahí en el comentario que está fijado están las redes de Pame, que es en Instagram aparece como soy.pame.holística. Entonces ahí pueden escribirle por interno y ya se comunican directamente con ella. Aquí nos dice Colibrí Diseño, en el caso de que no se tenga una relación cercana con mamá, pero tampoco se tiene un resentimiento hacia ella, ¿cómo afecta en el tema del dinero?
Toda la información está en vos. No me acuerdo el nombre de la persona que preguntó. Toda la información está en uno, ¿sí? Todo está en nosotros. Somos nuestros ancestros, somos información, somos energía. Entonces, nosotros podemos trabajar desde siendo adoptada sin tener una sola persona de conocimiento de cuál es tu linaje, ni cuáles son tus ancestros, ni quién es tu papá, ni si tenés hermanos, solo en el mundo. Vos podés trabajar porque la información está, como le decía recién a Pau, vos estuviste en la panza de tu mamá y también estuviste en la panza de tu abuela. Entonces, esa información la tenés aunque no la sepas, tu inconsciente la conoce. Entonces, nosotros con ejercicios lo podemos trabajar, como se trabaja en constelaciones, ¿sí? Vos tenés un planteo, ¿sí? Y en constelaciones trabajás sin conocer a esa persona. Bueno, nosotros trabajamos de la misma manera. O sea, así como hablabas ahorita, uno está en la mamá, está con nosotros dentro de nosotros porque ya traemos su programación, por decirlo ahí, ¿no? Exacto, exacto. Y también la de la abuela, y también la de un tío, la de un bisabuelo, ¿sí? La información está en nosotros y lo que hace falta es sacarla y trabajarla. Una vez que se trabaja, se libera esa emoción, esos tesoros que nosotros encontramos, porque una vez que desanudamos ese nudito, ya la soga está menos tirante. Aquí nos pregunta Vera María Marta, para liberar las emociones, entonces hay que volver a sentirlas. ¿Se hace a través de meditaciones? No, son ejercicios en los que todo el tiempo estás consciente, solamente que uno va guiando al inconsciente para que se vaya metiendo por distintos caminos y encuentre la respuesta. Además que yo he confirmado que uno hace una pregunta y la respuesta llega inmediatamente. Lo que pasa es que uno o se hace loco o no está pilas o siempre cree que es una coincidencia y solo la deja pasar. Porque la respuesta sí. El inconsciente es tan maravilloso que siempre hace que nosotros nos veamos las cosas que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque el dolor lo tapa, ¿sí? Y lo que duele lo tapa. Entonces, por eso siempre es importante hacerlo con alguien que no tenga nada que ver con uno, que no esté condicionado por nuestra historia. Entonces, él te sabe guiar porque ve determinadas cosas que vos no podés ver. Desde afuera. Exacto. Pero vos la información la tenés, lo que pasa es que tu inconsciente te la tapa. Bueno, y también porque el objetivo de eso es protegernos. Entonces, como tú dices, pues, si va a doler, pues el subconsciente nos aparte y dice no toquemos eso porque nos quemamos. Exacto. Bueno, por aquí nos pregunta. Es muy doloroso, por ahí no. Exacto. Nancy 16169. ¿Siempre lo que respecta al dinero tiene que ver con mamá? No es necesariamente con mamá. Pusimos el ejemplo de mamá porque era como más fácil de ver que nuestra información es tan gráfico ver que estábamos en la panza de mamá, que a la vez estábamos en la panza de la abuela, pero también nosotros somos 50% papá, ¿sí? Así no o sea, todo tiene que ver. Que así no esté el papá, también somos el 50% papá. Exacto, aunque papá no esté, la energía de papá está en nosotros y su información también está, también todo el árbol paterno. Papá es tan importante como mamá. Aquí dice Bernal 11, Bernal nunca se pierde un live de Empoderando. Sí, sí, siempre está presente porque estaban hablando de la mamá. Aquí vuelve y nos pregunta Mónica, cuando dices que un ejercicio puede ser mirar qué pasó a la mitad de la edad que tenemos, ¿qué debemos mirar? ¿Qué sería bueno preguntarnos? ¿Qué nos sugieres? Y primero que definas tu síntoma. Si tus síntomas son dolores de cabeza, buscaría cómo estaba ese síntoma en ese momento, o cómo estaba mi relación con papá en ese momento, porque si nos vamos a los dolores de cabeza,
podemos hablar de figura paterna, ¿sí? Es lo que está más cerca al cielo. Por eso Por entonces, ejemplo, es un ejemplo sí. para poner otro ejemplo que no sea el dinero y que pueda ser por ahí más entendible. Ajá. Bueno, ¿qué más dice aquí? La relación del dinero en el cuerpo se relaciona con la zona abdominal. Eh, Podríamos hablar con respecto a la obesidad o al sobrepeso en el tema de los líquidos, la liquidez, ¿sí? Me voy a proteger. ¿Cómo me protejo de esa escasez? Generando grasa, ¿sí? La liquidez, la grasa blanda no es la grasa compacta, ¿sí? Está relacionada con el dinero también, con temas, historias de hambre, que también están relacionadas con el dinero, ¿sí? La escasez. Ya es como si el cuerpo empezara a hacer reservas porque sabe que no va a haber en algún momento, más o Exacto, menos. exacto, exacto. Depende también del lugar en donde se aloje. Es bastante específico el estudio, pero sí, uno de los programantes de eso puede ser protección, y la protección también puede ser eh, por la liquidez, porque antes no había, ahora voy a tener más. Por la duda guardo. Ah, claro, sí. Bueno, aquí dice gracias, nos dice Mónica, la grasa protege o para protegerlo, lo que tú estás diciendo. Además que yo sé que el chakra que nosotros tenemos aquí cerca de la panza, que es el plexo solar, se lo asocian Sí, mucho con el arcángel Jofiel, que es como el arcángel como que nos guía o nos acompaña, por decirlo así, en las cuestiones de riqueza y de abundancia. Entonces no sé si eso también muy, le sirva esa respuesta. y ahí ya no te sé decir como en exactitud porque no estoy muy relacionada con el tema de Los Ángeles. Así que no sé. No, yo lo digo es Pero porque yo sí, seguramente sí tiene que ver. si nosotros sí trabajamos las, los chakras, entonces sí sé Sí, que esa es como el ángel de la abundancia, de la riqueza, y cuando uno tiene, digamos, ese chakra bloqueado, se manifiesta precisamente en problemas de digestión, en colon irritable, en toda esa zona del abdomen, ¿no? claro, sí. Y el colon irritable también tiene mucho que ver con el agua y la liquidez y esas cosas, puede ser O sea que a la desde pregunta la de biología. Mónica, Yo hablo de la biología, todo puede ser. biológicamente. Entonces, en cuanto a la pregunta de Mónica, sí, sí tiene que ver, se relaciona con la zona abdominal. Sí, sí, podría ser una de las razones. No todas, habría que verlo específicamente, pero puede ser una. Puede ser uno de los anclajes, sí. Tú hablas todo el tiempo de síntomas. Cuando hablamos de Sí, síntomas, se relaciona directamente, pues me imagino porque es lo que estamos hablando hoy, ¿no? Las emociones con las enfermedades físicas. O sea, no, digamos, tú no. hablas de dolor de cabeza, de la panza, y siempre hablas como con la palabra síntomas. Cuando tú hablas eso, ¿a qué te refieres específicamente? Síntomas es todo lo que, como te decía al principio, todo lo que no hace plena nuestra vida. O sea, puede ser hasta el perro del vecino me molesta, como puede ser fobia a las arañas, como puede ser no tengo dinero en mi cuenta corriente, o puede ser tengo alergia a tal cosa, al polen, ¿sí? Puede ser algo físico en nuestro cuerpo, obesidad, dolor de cabeza, colon irritable también, pero también puede ser algo que estemos viviendo, una vivencia, algo que no haga que estés tranquila. No me puedo ir porque me roban todos los días, ¿sí? O sea, que no es necesariamente una enfermedad, sino lo que tú decías ahorita, cosas que causen molestia. Exacto, A eso es cuando tú dices que exacto. nombras la palabra síntoma. Hablo de todo, englobo todo.
puede ser físico como emocional o algo que hoy te tiene intranquilo. Lo que sea, todo se busca en esas tres instancias, ¿sí? En el contemporáneo, la panza de mamá y más atrás. Bueno, por aquí nos dice Mónica, puede ser una creencia, pueden ser ideas, pueden ser criterios. Exacto. No sé, odio al partido político que no está hoy gobernando en mi país. ¿Por qué? No sé, por ejemplo. No tiene que ser algo puntual. Lo que a vos te molesta, lo que a vos te saca de tu eje, lo que a vos te deja intranquilo. ¿Sí? Sí, eso cuánto, bueno, nos quedan 10 minuticos. Cuéntanos más que el tema está, mira, ahí está súper comentado el live de hoy. ¿Qué más tienes por ahí para contarnos? Ah, perdón, no, medio que se me cortó, no entendí. Y bueno, y no sé si alguien más quería hacer alguna pregunta interesante, así podemos buscar alguna respuesta, pero básicamente lo que yo les plantearía hoy sería que con el síntoma, sea cual sea, tanto económico como no, vayan hacia atrás a la mitad de la edad que tienen hoy y piensen qué pasaba en ese momento, cómo estabas viviendo. Si no pueden terminar un proyecto, si no pueden terminar un proyecto, vayan a hablar con su mamá si es que la tienen con vida y preguntarle por qué, cómo fue tu nacimiento, si fue por cesárea, si fue por parto natural, cómo fue, si tenía el cordón umbilical en el cuello, si tuvieron muchas horas de trabajo de parto, ¿sí? Por ejemplo, se asocia mucho el no poder finalizar un proyecto, no poder culminar un emprendimiento con el nacimiento, ¿sí? Ujú. Que es nuestro primer proyecto de vida. O sea, nuestro primer proyecto es ese. Como Entonces, nuestros bebés. si tu nacimiento fue, claro, si tu nacimiento fue muy difícil y todo, bueno, también te va a costar esto de emprender un proyecto, ¿sí? Lo aprendiste desde la panza. Si a mamá te tuvieron que sacar por cesárea porque venías al revés, por ejemplo, también te va a costar, porque vos solo no terminaste el parto, te llevaron a salir, pero no lo hiciste vos, ¿sí? Entonces, el proyecto y sentido, que sería desde el tiempo que estamos, desde la concepción nuestra hasta los 3 años de vida, es muy importante en el desarrollo de proyectos. Interesante, interesante ese tema. Bueno, aquí Sí, dice, Vane Valiente, ¿no tener mi casa propia es un síntoma? sí, sí, para vos es un síntoma, sí lo es. No tener casa propia se asocia también al útero. El útero es nuestra primer casa, entonces habría que ir a ver qué historias relacionadas con pérdidas de casa, de territorio hubo. Por ejemplo, pérdidas en el momento en que alguien nació, eh, un ancestro por el que estás emparentado no sería la palabra, pues, del que sos doble o yaciente, que es un tema largo de explicar, tiene muchos ítems para tomar en cuenta, En las otro fechas de live, nacimiento, las fechas de concepción, claro, es bastante largo, pero si encontramos una similitud con un ancestro en particular y a ese ancestro resulta que cuando nació su hijo perdió su casa y vos sos doble de ese ancestro, a vos te va a costar tener una casa. ¿Por qué? Porque eh, a ese ancestro cuando le pasa esto pierde un hijo o pierde la casa, ¿sí? Es algo que si a vos lo tenés que repetir por ciclo biológico, eh, lo más probable es que no tengas esa casa o no tengas ese hijo, ¿sí? impresionante. Bueno, aquí nos dice Carly Menduca, una genia, Pame. Mónica nos dice, ¿cómo afecta Un o se besito. relaciona la costumbre de ganar y gastar?
¿Cómo? ¿Cómo afecta o se relaciona la costumbre de ganar y gastar? Y es como, yo desde mi sentir siento que siempre que tiene un dinero lo tiene que gastar. ¿Por qué? Para no Porque tener. por ahí claro, para no poder tener en abundancia. ¿Por qué? Porque un ancestro tuvo en abundancia y fue mal visto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces vamos a evitar, tengo 10 gasto 10. Y Tengo de y entonces, gasto. eso hace, exacto, o gasto de más. Hay veces que gastas de más y también está relacionado con vivir en deuda. Otro ancestro más atrás, es como que estás pagando la deuda del anterior y así. Bueno, aquí tengo otras preguntas de nacimiento. Amaya nos dice, en caso de nacimiento con forceps, ¿qué tema sería? Y también relacionado con lo mismo. Que lo El forceps arrastras. también está relacionado al, claro, pero a la fuerza, o sea, no está naciendo por ella misma, no está haciendo la fuerza ella misma y saliendo, sino que están provocando ese nacimiento. Entonces, aparte de ser doloroso, fue costoso, le dolió salir, le costó salir. Entonces, lo que sea relacionado con los proyectos también es lo mismo. Está muy interesante eso. Bueno, aquí nos preguntan, cuando el nacimiento fue con mucho dolor, cuando dura el embarazo muchas náuseas, ¿qué significa todo eso? Sí. Eh, ¿cómo era la primera pregunta? Cuando el Cuando, nacimiento fue con mucho dolor, cuando durante el sí, embarazo hubo muchas náuseas, ¿qué significa eso? y eso hay que verlo puntualmente, habría que ver. Otra cosa que te quería contar es que los embarazos se reprograman, ¿sí? O sea, nosotros vamos a buscar por ejemplo, este ejemplo de esta chica de náuseas y mucho dolor, iríamos a buscar qué le pasaba a ella en cada uno de esos meses, ¿sí? Cuando su bebé estaba en su panza, ¿no? y, y se reprograma todo ese embarazo. Esa información que nosotros generamos como padres hacia nuestros hijos que tenemos en el vientre, la podemos reprogramar y liberar ese niño de esa emoción, para que ese niño, cuando vos reprogramas eso, todo ese embarazo nazca de una manera. Que fluya. No escucho nada. Yo estaba esperando que tú hablaras. ¿Esas No, repeticiones por ciclo ah, biológico se pueden cortar o cómo se trabajan? Bueno, ya sabemos que es con acompañamiento, ¿no? Pero sí. se pueden cortar. Sí, se trabajan en consulta y se reprograman y se liberan. Se liberan a esos niños de esa información. Lo mismo que decía recién. O sea, vos podés liberar, vos cuando reprogramás tu embarazo te liberás de las emociones de mamá. Y cuando reprogramás el embarazo de tu hijo, puede hacerlo tanto la mujer que está embarazada de ese niño como su papá, ¿eh? Puede venir el papá a reprogramar el embarazo del hijo, ¿sí? No es exclusivamente de la mujer. Si Ujú. viene un papá que tiene un problema, que quiere reprogramar el embarazo de su hijo, puede hacerlo. Se trabaja con el papá. Siempre se trabaja con la persona que viene y que tiene ese conflicto, ¿sí? Al trabajar esa liberación de emociones, ese niño se está liberando, o esa niña se está liberando de las emociones de mamá y de papá. En el caso de que trabaja el papá, del papá y de la mamá, porque seguramente había algo simbiótico, y y cuando lo trabaja la mamá sus propias emociones. Cuando tú Depende estás, de quién lo trabaje, ¿no? sí, cuando tú estás hablando que pasa generación tras generación, que pase a la generación siguiente. Es decir, por ejemplo, mi mamá, ella tuvo 8 hijos y los partos siempre Sí, eran demorados, siempre era como la misma esa. Pero yo tengo 3 hijos y mis embarazos fue que sí. ni sentí nada y los partos fueron de 10 minutos.
Obvio, fueron Sí, dolorosos por la manera natural que salen los bebés, pero fue algo como rápido, como ahí, digamos, en ese caso, uno puede, digamos, pasar de generación a generación ese sufrimiento. Es decir, yo sé que cuando uno crece pensando que los partos son terribles, que uno también se programa a que va a tener un parto terrible como las historias de las mujeres de la familia. Pero digamos en ese caso donde fluye la vaina, ¿puede haber un salto, sí, por decirlo como en tu así? ¿O caso. cómo funciona eso? No, no, porque en este caso tendríamos que pensar, por ejemplo, si tu hija es doble de tu mamá, y ella cuando tiene, iríamos a buscar la historia en tu mamá, si tu hija es doble de tu mamá. En cambio, si a vos no te costó el parto, ya es algo puntual tuyo, ¿sí? Evidentemente hay cosas que pudiste trascender y otras que no. Seguramente hoy encontrarás repeticiones en otras cosas con tus Ujú. hijos, con respecto a tu mamá. Pero por ahí el parto en esos casos no fue. Habría que fijarse también qué número, por ejemplo, si yo soy número de hija 3 o 1, como soy yo en mi caso. En realidad soy hija número 2 porque tengo un no nacido antes que yo, vengo yo y después mis hermanas, ¿sí? Soy hija número 2, entonces yo tengo que fijarme si a mi hijo número 2 le pasó lo mismo, cómo fue su parto, preguntarle a mi mamá cómo ella vivió mi parto y compararlo con el de él. Ahí sí puedo compararlo, ¿sí? Ok. O sea, no necesariamente tiene que ser el mismo Es como evento. muy amplio, pero no, es muy similar en muchas cosas, no necesariamente en todos los partos, porque imagínate que tu mamá tuvo 8. Ujú. Entonces, vos cuando tuviste 3 y los 3 fueron sin inconvenientes, bueno, eso quizás no fue un síntoma para vos, ¿sí? Pero por lo general siempre hay muchas similitudes. Pero no necesariamente es igual, por decirlo así, Exacto, que pasan los patrones. exacto, exacto. Bueno, Aparte era otra la historia, seguramente. sí, claro. Nos quedan como 5 minuticos. Voy a leer esta pregunta que dice: la relación con el dinero, según escucho, tiene todo que ver con la zona pélvica y no solo depende de mi relación con esta zona, sino la relación que tenga con mi paso por esa zona al llegar a la vida. Exacto, sí, pero también, o sea, no solo nos enfoquemos en esa parte, no solamente es con el útero, sino que es todo lo que nosotros aprendemos en ese útero, ¿sí? Ujú. No es el útero en sí, sino es la información que ese útero trae, que sería la de mamá, también la información que papá aporta a esto, ¿sí? Porque, por ejemplo, papá se puede haber quedado sin trabajo. Entonces, mamá vivió una historia de escasez cuando yo estaba en la panza. Y entonces, yo, como ser que estaba dentro de mamá, aprendí que no tener trabajo o vivir en carencia, hoy para mí da vida. ¿Qué quiere decir que da vida? Que todo, que cada vez somos más, ¿no? La biología siempre quiere que seamos más, el árbol siempre quiere que seamos más. Entonces, si yo hoy tengo 2 hijos, quiere decir que mi biología creció. Mis hermanas tienen hijos, yo tengo hijos, o sea, somos más en el árbol, el clan creció. Entonces, para mí eso es positivo, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Para mí es positivo. Entonces, hoy voy a estar en mi vida sin tener dinero porque yo lo aprendí en el vientre de mamá. Y es lo que voy a repetir inconscientemente, ¿no? Hasta que yo empiece a crear el Exacto, alto. Bueno, aquí nos dice exacto. Mónica, gracias, porfa, compartan de nuevo sus datos. Tú apareces en Instagram como arroba, ¿cómo es? Soy. Soy punto pame.holística. De todas maneras, Sí, este live queda en el IGTV de Escuela de Empoderamiento Femenino y ahí está etiquetada la cuenta de Pame para que se puedan contactar con ella directamente. Buenas noches y gracias. Muy linda la exacto. entrevista, excelente charla. No sé cuántos minuticos nos quedan. Me parece impresionante lo que hemos aprendido hoy. Y antes de que se me olvide, uno, que las que todavía no siguen Escuela de Empoderamiento Femenino, que la sigan. Dos, que en el link de la bio de Escuela de Empoderamiento Femenino está el link directo para que dejen su correo para que puedan recibir las ediciones de Empoderando, que ahí la señorita Pame, quien está con nosotros hoy acá en esta entrevista,
Va también a empezar a escribir artículos para que aprendamos de todo ese tema. Ahorita estabas hablando de temas como el Akash, los dos temas que me dijiste que era extenso, que se me olvidaron los nombres. Entonces ahí vamos a nosotros a aprender también, porque la idea de Empoderando es precisamente que todas conozcamos esas herramientas y trabajemos con las que más Exacto, conectamos, ¿no? Pero me parece súper exacto. chévere, y eso te iba a preguntar, digamos, cuando en la familia, voy a esperar hasta que me salga el letrero que faltan 2 minutos. Cuando estamos en la familia, yo sé que uno puede mirar el árbol de uno hacia atrás, los ancestros, y siempre busca entre los patrones que se repiten generación tras generación, encuentra un rebelde o una rebelde. Cuando, digamos, Sí, en este caso del tema de hoy, que es el dinero, uno mira hacia atrás y encuentra uno que era rebelde, entonces la familia lo rechazó porque no pertenecía, por decirlo así, al clan, entonces lo rechazó. Yo puedo ser, digamos, la que toma ese ejemplo y en esta generación, no sé cómo decirlo, ser yo la rebelde, como esa manera si vos sos la rebelde, el, siendo fiel al clan, el clan fuiste, antes fue, ese rebelde fue mal visto, entonces a ser mal visto, hoy puede ser que vos te sientas bastante sola o tu familia, o te hayas mudado, tu familia vive en la capital de tu país y vos vivís en una provincia más alejada, pero seguís siendo rebelde. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sos fiel a los patrones de ese rebelde. y Siempre que caigan esto, dobles, yacentes y, eso que nos y vas a estudiar la enseñar en historia, o sos Empoderando. parecida físicamente, o sos parecida físicamente, o tenés un nombre parecido, o suena parecido, ¿sí? Pero uno tiende, cuando es el rebelde, es el mal visto, en este caso, ¿no? Si sos el rebelde y sos mal La oveja visto, negra. se repiten, exacto, se suelen repetir esas cosas. Pero igual ahí es como cuando uno empieza a trabajar eso que ahorita te mencionaba, constelaciones, porque o sea, llevo más tiempo trabajando con consteladoras. De hecho, ayer estuvo la consteladora en el live. Cuando uno empieza, digamos, a decirle a mis ancestros que están tan ligados con la escasez porque era como su forma de vida que traían, tú eres tú y yo soy yo. Exacto. Y agradezco que estoy aquí gracias a ti, pero voy a empezar a hacer mi vida, por decirlo así. Entonces, cuando uno mira hacia atrás, siempre hay Claro, algo, alguien que dijo, no, yo con eso no estoy. Pero sí es lo que tú dices, que sí es como, y generalmente pasa en las casas donde la escasez, por decirlo así, es un símbolo de bondad, de ser lo bonito, ser pobre, por decirlo así, y en cambio si uno es rico, pues está mal. Entonces, la familia en sí habla de la tía o del tío rico que vive allá, aparte. Y sé que tengo mi tío que es rico, pero no tengo una relación cercana, o no, o pasa mucho que como si se abrieran líneas familiares aparte. Bueno, ya me la sabía claro, muy porque buena. en ese caso, bueno, vamos cerrando, porque en ese caso, ese que era rico no estaba en fidelidad con ese clan que era carente. Entonces, ¿qué Traicionó hizo al ese clan. clan carente? Lo excluyó, lo sacó, entonces vos hoy no tuviste nunca relación con ese tío rico, ¿sí? Sí, porque fue el traidor de la familia, por decirlo así. Exacto, el mal visto. Bueno, vale, los últimos Así que comentarios, nos queda un son cosas que minutico. se repiten. Muchas gracias, excelente la decodificación bioemocional. Felicitaciones, Pame. Muy bonita charla, muy buena. Claro, la riqueza trajo separación o muerte. Bueno, ya todas empezamos ahí a entender. Les recuerdo que Pame también es una de las escritoras de Empoderando, entonces les invito a todas a que se inscriban para que reciban la revista en sus correos. La revista es para cualquier mujer hispanohablante que tenga internet y tenga un correo electrónico. Entonces, para que también nos ayuden a compartir esta información, que es información de valor, porque no solamente estamos beneficiando a las chicas, sino de ahí mismo a toda su familia, a su comunidad, a su unidad, ¿no? Muchas gracias, Pamela, por haber Exacto. asistido a este live hoy. Nos A estamos vos, en gracias por esta comunicación. oportunidad, un honor. Además que es un tema súper extenso, entonces quizás en otro futuro podamos tener en nuestros lives a Pamela, porque es un tema que realmente no se toca mucho, sobre todo lo del dinero que estábamos hablando hoy, y hay que empezar
a tocarlo, a aprender cómo funciona, a aprender cómo podemos